de hoy se llama sanidad. Sanidad. Y la sanidad es una voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. La sanidad representa que Dios en su voluntad nos quiere tener así, sanos, para orarle, para alabarle, como hicimos ahora. Amén. Y a través de eso puede ocurrir milagros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo lo creo, que estoy acá por también milagros que el Señor ha hecho por fe. Sí, de sanidad. Entonces ahora vamos. Entonces la voluntad de Dios para nuestras vidas, sanidad. Vamos a plantear una pregunta que muchos se hacen constantemente. Muchas personas se hacen preguntas. Y una de las preguntas ¿es la voluntad de Dios que todos disfrutemos la sanidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Cierto que sí? Esa es la voluntad de Dios, que todos disfrutemos la sanidad. ¿Sí? Ahora, muchas personas suponen que Dios manda, muchas personas hablan, muchos, que Dios manda las enfermedades. ¿Para qué? Para probarnos. Otros creen que Dios recibe la gloria cuando soportamos diferentes enfermedades. Esos otros conceptos que tienen otras personas. Pero el tema de la sanidad incluso es fundamental en el plan de Dios. O sea, en el plan de Dios está incluido el tema de la sanidad. Amén. La Biblia habla mucho acerca de la sanidad. Esa sanidad espiritual, mental, emocional, física. Todos los ámbitos está incluida la sanidad en Cristo. Ahora es muy importante que nos guiemos por su palabra. ¿Cuál es la brújula para nosotros? La palabra de Dios. Amén. Una brújula nos ayuda a orientar cuando una persona está extraviada, cuando una persona está caminando y no encuentra una salida. La brújula la utilizan para orientar. La palabra de Dios es lo mismo, espiritualmente nos ayuda a orientar y nos ayuda a darnos la dirección para nosotros. Entonces, el tema de la sanidad es fundamental en el plan de Dios y es muy importante que nos guiemos por su palabra y no, aquí es donde tenemos que enseñar mucho, y no por suposiciones de hombres. No podemos dejarnos guiar por lo que hombres que no están caminando con Cristo te puedan decir cosas, o ir a decir vaya a tal parte, o ir a decir crea en esto. No, debemos de ser guiados por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea el que nos dé la dirección, porque nosotros somos los hijos de Dios y el Espíritu Santo es nuestro amigo dulce, nuestro confidente para cualquier situación. Ahora, aquí hay una contra para nosotros como los hijos de Dios. ¿Qué es lo contrario a la fe? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo contrario a la fe? Dígalo con fe. La incredulidad, bien. ¿Qué es lo contrario a la fe? Pero hay una palabra de 4 letras. La duda. Duda, gloria a Dios. Por eso te di esa asociación. Duda, la duda es la contra de nosotros, para que la fe y el milagro no se haga realidad, ¿sí? O sea, cuando tú estás pidiendo un milagro, una sanidad, tienes que saber que la duda no existe en tu vida, que la duda no existe en tu mente, ni se le puede atravesar un pensamiento de duda, porque si no va a truncar la fe en Cristo, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios, dice en Santiago 1:6-7, el apóstol lo afirma. Santiago capítulo 1 versos 6 y 7 dice: pero pida con fe, y lo afirma lo que estoy hablando acerca de la duda. Pero pida con fe, no dudando. ¿No qué? No dudando nada. Nada hay que dudar, porque el que duda, oiga, vuelve y dice la palabra de Dios, es que es parecido, es semejante, es similar a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, oiga iglesia, y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que cuando tú te acercas a Dios para un milagro, para una sanación, para una petición, cualquiera que sea, tienes que estar creyendo las palabras de Cristo a través de su hermano, ¿sí? Recuerda que Santiago fue hermano de Jesús,
Santiago el apóstol. Entonces le escribe para los cristianos, para los judíos de aquel tiempo, y le dice: pero pida con fe. Si hay que pedirle a Jesús, a ver, pero hay que hacerlo con fe, no dudando, porque si tú dudas, ahí es cuando ya pierde la conexión, y la oración no va a surtir efecto de sanación. Entonces la contra de nosotros es que repeler la duda. Dice: ahora, mientras exista la duda en nuestros corazones, mire que la duda ataca el corazón del ser humano. Recuerde que la palabra que ayer compartíamos, el enemigo siempre va a meter la duda o la cizaña o el problema al corazón de la persona. Él ataca nuestro corazón, él no ataca la mente. La mente es el campo de batalla de nosotros. La mente es el campo, el terreno de batalla que el enemigo usa en nuestros pensamientos, en nuestras cosas diarias, cotidianas. Pero el enemigo fundamentalmente ataca el corazón de la persona, porque el corazón es el motorcito, el que nos da vida a nosotros. Entonces él quiere acabar con la persona en el corazón. Por eso el apóstol Pedro le dijo a aquel hombre, a aquella mujer, le dice: ¿por qué permitiste que Satanás entrara a tu corazón? Entonces él ataca el corazón y hay que tener cuidado. Hay que orar a Dios. Cuando le dijo a aquella pareja, gloria a Dios, le dijo a esa pareja. Entonces, mientras exista la duda en nuestros corazones, es imposible, oiga, no hay forma de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y quiero volver a recitar esta frase: mientras exista la duda en nuestros corazones, estos son pensamientos que el Espíritu Santo coloca. Mientras exista la duda en nuestros corazones, es imposible recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, o que sea que la única contra de nosotros es la duda. No hay otra palabra, ¿sí? Pero si nosotros desechamos la duda, la echamos fuera, la reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret, esa duda se va y recibe cualquier milagro, ¿sí? Lo que sea, porque lo estamos pidiendo con fe, no dudando. Para eso sale de la cárcel el enfermo sano, ¿sí? El paralítico se levanta, el sordo oye, el ciego ve, ¿sí? Porque el matrimonio se restaura, el hijo se restaura, la familia se une, hay perdón de Dios en la familia, hay de todo, porque ahí dice, porque todo lo que Dios tiene es bueno para nosotros, amén. Cuando Dios colocó la primera pareja en el huerto del Edén, no había enfermedades, no había nada, todo era tranquilo, ¿sí? Todo era gozo. Entonces estaban ahí, se paseaban de gozo, de alegría, porque Dios había hecho y todo era bueno, ¿sí? Solamente entró el pecado cuando ellos desobedecieron. Entonces la duda también hace eso, que entre nosotros haya perdón hacia los demás, que podamos perdonar a uno de nuestros enemigos, que estemos delante de Dios, en su presencia. Ahora bien, podemos afirmar en base a la palabra de Dios y gracias al amor de Cristo, que la obra de nuestro Señor ha establecido que la sanidad, oiga, la sanidad está disponible para todos. ¿Está para algunos o está para todos? Para todos. ¿Pero qué? Creyendo, hermano precioso. Es creyendo. Recuerde que la duda ya no está. Y cuando llega un pensamiento así, ahí mismo tiene que reprender. Reprendo toda duda en el nombre de Jesús y sale. Porque esa es la labor de nosotros, como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Amén. Aún en la salvación. Mire que las personas están diciendo, yo he escuchado aún cristianos, ¿sí?, que a veces dudan de la salvación. Y yo he escuchado que dicen, ¿será que yo pierdo la salvación? ¿Será que si yo parto de esta tierra en cualquier momento me voy con el Señor Jesucristo? No, hermano precioso. La Biblia dice que si ya estamos en Cristo, ya somos salvos, porque lo confesamos a Él, lo recibimos, lo aceptamos. A los que le recibieron, recuerda que la promesa vino para los judíos,
A los judíos vino, dice Juan capítulo 1, verso 11. A los judíos vino, pero los judíos no le recibieron. O sea, a los suyos vino. Jesús era judío, pero los suyos no le recibieron. Muchos judíos no le recibieron. Pero en el 12 dice, pero a los que creen en su nombre, les dio autoridad, les dio un derecho de ser hijos de Dios. Amén. Entonces yo creo que estoy salvo. Pero si permanecemos. Sí permanecemos, porque dice que el que persevera hasta el fin, es correcto. Este será salvo. Pero ¿qué me habla ahí de un cuido? Tú permaneces algo, es cierto. Cuando yo quiero que permanezca algo, yo lo cuido. No voy a idolatrar eso. Hay que tener en cuenta eso, pero lo voy a cuidar. Porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, o sea, en pocas palabras está diciendo que el que permanece hasta el fin, el que soporta las pruebas, el que lucha. ¿Por qué cree que le dijo Moisés a Josué? Varias veces en la escritura le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y luego le dice, yo te mando a que te esfuerces y sé valiente. ¿Y qué es esforzarse tú y yo? Es hacer algo más de la fuerza natural, porque es activar el músculo de la fe. ¿Ven, iglesia? Entonces nosotros debemos creer de que todo lo hacemos para Cristo, y cuando activamos el músculo de la fe, el Señor se haga en nosotros. Porque la Biblia dice, por ejemplo acá, ejemplo, aquí estamos por fe. Amén. Y eso dice la Biblia en Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17, iglesia? Dice que la fe es por el oír. Oiga pues, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si yo no tengo fe, no me puedo acercar a Dios y no puedo llegar al trono de la gracia. Amén. Entonces es una afirmación que Dios nos está dando en la palabra de Dios. Y gracias al amor de Dios, mire que el amor de Dios encaja ahí. Si no tenemos amor de Cristo, no vamos a tener paz verdadera. El amor de Cristo, la Biblia dice que es el que cubre multitud de pecados, multitud de faltas. ¿Sí? Entonces dice la Biblia que el que encubre sus pecados, dice la palabra de Dios, no prosperará. Pero más el que los confiesa, o sea, el que los declara con su boca, dice la palabra de Dios que ¿qué? Más el que los confiese. Miren que hay dos palabras. Y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Confesar y apartar es la tarea que nosotros debemos realizar para pasar el examen en esta tierra. No más. Así que no dude de tu salvación. No dude, porque si estamos aquí es por misericordia de Dios. Recuerda que Jesús vino fue por los enfermos. Él vino fue por los desvalidos. Él vino fue por la gente que necesitaba. Y aún gente que no lo necesitaba, Jesús también lo vino. Zaqueo no necesitaba de Jesús. ¿Sí? Pero Zaqueo entendió el propósito. Entendió el propósito. Porque en él había vacíos también. Porque él no tenía todo. Él no tenía todo. Era un hombre rico. Tenía todo. Económicamente tenía todo. Pero le faltaba Cristo. ¿Sí? Era un hombre de autoridad. Era un hombre que tenía personas. Era un hombre, un jefe. ¿Sí? Porque la Biblia dice que era jefe de los publicanos, de los que cobraban los impuestos. Pero no tenía la paz de Cristo. Había vacíos. O sea que muchas personas pueden tener muchas cosas materiales, de propiedades demasiado ser ricas, pero no, si no tienen a Cristo, están pobres. Gloria a Dios, hermano. ¿Sí? Están pobres espiritualmente. Entonces, eso es lo que pasa. Dice, y tuvo ese encuentro con Jesús, y ahí recibió la salvación. El verdadero arrepentimiento se refleja en ese relato bíblico. Porque no solamente fue salvo él, sino los de su casa. Porque el Señor le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Ven? Hoy está la salvación en la casa de nosotros también. Gloria a Dios. ¿Ven? El arca de Dios, el arca del Señor está allá. ¿Cuánto creen en esa palabra? Estamos aquí porque la obra la hace el Señor. Ahora bien, dice, entonces la sanidad está disponible para algunos. No, para todos y para todas. Pero acá quiero llevarnos a este lugar. Pero si vivimos según, oiga, si vivimos según los principios del reino de Dios.
Miren que tenemos que ser obedientes. También me está hablando una palabra de obediencia. Debemos de vivir según los principios. ¿Y cuáles son los principios de Dios? ¿Cuáles creen ustedes? Los mandamientos de nuestro Dios, los preceptos, ¿sí? Lo que Dios nos ha mandado a nosotros a no hacer ya. Y a estar orando para cuando llegue una tentación o llegue algo para nuestras vidas, huir del pecado, ¿sí? Huir de las obras de la carne, de lo que no le agrada a Dios. Esos son los principios del reino, los principios de Dios. Y ese lenguaje aún en nuestra boca. Las personas del mundo quieren a nosotros desequilibrarnos. ¿A ustedes no les ha pasado? Que quieren desequilibrarnos, pero ahí donde nosotros debemos de tener la convicción y la certeza de que somos hijos de Dios, y nuestra boca solamente canta alabanza, adora a Dios, predica la palabra y obra por cualquier situación. Entonces nosotros no debemos de caer en esa trampa del enemigo, que el Señor nos reprenda. Por eso tenemos que vivir, ¿qué? Según los principios del reino de Cristo. La sanidad, y uno de esos principios también incluye la sanidad física. ¿Por qué? ¿Por qué la sanidad física? Porque es uno de los beneficios que Jesús coloca. Amén. ¿Cuántos queremos ser sanos en esta mañana? Amén. Les tengo una noticia, que ya somos sanos por estar aquí. Vean, que cuando venga el diagnóstico, médico, el pronóstico médico, el médico va a decir: ¿qué pasó acá? Había salido un examen así, con algo crónico, una enfermedad o algo, pero ya no hay nada. ¿Por qué? Porque eso se llama beneficio. Entonces, vamos ahora a la palabra de Dios. Vamos a mirar un ejemplo, los ejemplos de sanidad. Amén. A través de la palabra del Señor. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 11. Hay una historia maravillosa, que no sé cuánto habrán leído este relato bíblico, pero lo único que le digo yo es que crean, hermano, en esta palabra. Y la introducción que les hacía ahora acerca de la sanidad y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Lucas capítulo 13, verso 11. Dice la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Jesús sana a una mujer. ¿Cuántas mujeres quieren ser sanadas en esta mañana? Amén. Entonces reciban esta palabra con fe. Recuerde que lo que les compartí ahora acerca de la introducción, no volando nada, el apóstol Santiago hace énfasis y hace referencia a eso. Entonces ahora estamos con un corazón dispuesto, un espíritu dispuesto. ¿De qué? De fe, una fe verdadera. Dice la palabra del Señor: y había allí, ¿a dónde? Allí, en una sinagoga, en un lugar de reunión de los judíos de aquel tiempo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, ¿cuántos años? 18 años. Únicamente 18 años, oiga. Tenía que espíritu de enfermedad. La enfermedad es un espíritu, mis amados. Un espíritu maligno es la enfermedad. Tenía espíritu de enfermedad. ¿Y andaba? ¿Cómo andaba esa mujer? Encorvada. ¿Y cómo es una persona encorvada? Una persona que jorobada. Una persona que nos imaginamos que el problema de pronto era, la Biblia no lo dice, pero uno se imagina la palabra, de pronto esa mujer tenía ese espíritu inmundo y le estaba haciendo lesión en su columna vertebral. O sea, la tenía atada a esa enfermedad. Dice, porque dice, estaba encorvada, dice, y en ninguna manera que se podía enderezar. Por eso la Biblia me lleva a eso, de que la mujer seguro estaba toda jorobada, toda encorvada, porque no había forma de enderezarse. Dice, pero miren entonces lo que dice. Cuando Jesús la vio, miren lo bonito de la palabra, Jesús vio a esa mujer, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Cómo le dijo el Señor? Veamos la palabra de Dios, que
el Señor no le dice, mujer, eres sana de la enfermedad. No, pero otras cosas muy bonitas porque dice, la vio, la llamó y le dijo. Correcto, amén. Pero ahora que mi hermana Marta dice eso, quiero también desglosar ese fragmento, ese párrafo, porque dice que eres libre de la enfermedad. O sea, quiere decir que la enfermedad es una atadura. La enfermedad es una atadura que nosotros debemos, ¿sí?, desatar en el nombre de Jesús. O sea que la enfermedad, antes de que un diagnóstico médico, es una atadura espiritual. Y cuando dice que ¿qué? Volvamos y retomamos el texto donde dice, cuando la vio, ¿qué? La llamó. Uno la llamó, dijo, venga mujer, véngase para acá, dijo Jesús. Y él le dijo, mujer, eres libre de la enfermedad. Pero dice que primero, antes que la vio, o sea, le colocó cuidado a Jesús. Para aquel tiempo las mujeres no eran dignas de entrar a las sinagogas. Las mujeres eran rechazadas. Las mujeres no tenían un derecho de entrar porque había un machismo en los hombres y la mujer era desplazada. Pero Jesús sobresaltó ese sistema religioso de los fariseos y esas personas, los grupos, el sistema que tenían ahí en ese lugar, en las sinagogas. Y Dios vio a esa mujer. ¿Por qué? Porque vio la condición. Miren, mis amados, Cristo está mirando nuestra condición. ¿Cuánto lo creen? Cristo está mirando tu problema. Cristo está mirando la condición económica, deuda, problema familiar que nosotros creemos que no se puede solucionar. Pero yo les digo por fe de que Cristo trae la solución. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto le dicen amén? Amén. Al Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está orando, aunque nosotros no veamos. El Señor abrió el mar en medio de un desierto que no había agua. Un desierto desolado, un desierto seco. Y abrió el mar rojo, el mar de los juncos, para que pasara su pueblo en seco por ese mar. Pero atrás del mar no había nada. Era un desierto. El arca fue construida en un desierto. Los hombres para aquella época, esos hombres viles, hombres paganos, hombres burladores, despreciaban y se burlaban. Yo creo que trataban de loco, de maniático a Noé, y le decían una cantidad de cosas. Pero Noé no paró bolas. Oídos sordos tuvo ese varón y siguió construyendo el arca. ¿Por qué? Porque eso se llama, ¿cómo se llama eso? Obediencia. Cristo quiere que nosotros le obedezcamos para recibir los beneficios de Él. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces Jesús vio a esa mujer, porque Él vio la necesidad, mis amados. Jesús está viendo nuestra necesidad. No se preocupe, estemos tranquilos, estemos con gozo, y que nuestra fe no desfallezca, ni mucho menos que se vaya a perder. Entonces cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de la enfermedad, eres libre de tu enfermedad. Jesús sabía la condición de la enfermedad de esa mujer, pero primero le dijo libertad. Le dijo, eres libre, mujer. Y puso las manos, oiga, sobre ella, Jesús. ¿Y ella qué? Se enderezó. Luego, ¿y qué hace esta mujer? Glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros: sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración para glorificar a nuestro Dios. Y sigue leyendo el relato bíblico. Pero acá viene el enemigo, el Señor lo reprenda, pero el principal de la sinagoga, o sea, el principal religioso, oiga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, ¿sí? Estaba enojado, se molestó mucho, ¿sí? Porque para aquel tiempo ese era el sistema, ¿sí? No permitir eso. Pero en el nombre de Jesús esa mujer recibió la libertad y recibió la sanidad, pero primero recibió la libertad, las cadenas, la atadura que tenía ella de hacía ¿cuánto? 18 años. Vamos para otra palabra del Señor. Otro ejemplo que el Señor nos da, ahí mismo en Lucas, no se me salgan de Lucas, y vamos a Lucas, pero ya en el capítulo 17. La Lucas del capítulo 17, aquí hay otro ejemplo maravilloso. Pero aquí hay algo importante que quiero dejarles en esta mañana.
a través de la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo. Aquí hay una sanación de 10 leprosos. 10 leprosos son limpiados. Muchos leprosos, dice la Biblia. Muchos leprosos hubo. En las escrituras hubo muchos leprosos. En el tiempo de Eliseo, el profeta Eliseo, muchos leprosos, pero solo uno fue salvo. ¿Quién me dice su nombre? Naamán. Gloria a Dios, mi hermano. Eso está bien. Naamán. Y era un hombre sirio. Porque hay muchos leprosos que no fueron sanados. Pero el Señor sanó a ese hombre porque fue obediente. Amén. Obedeció. Cuando Dios usó a una persona, a una mujer, ustedes pueden ser usadas, mujer. No duden de eso. Yo la puedo usar también para el don de sanidad. No, que es que yo no tengo el don de sanidad y por eso yo no oro. No sé que es el cuento y el diablo. Todo el mundo, todos nosotros los hijos de Dios tenemos los dones para hablar. Amén. Y esa persona puede ser sanada. Solamente hay que creer y obedecer. Entonces dice la Biblia, Lucas 17, capítulo 12. Perdón, Lucas capítulo 17, verso 12. Y dice la palabra de Dios: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres. Oiga, ¿y cómo estaban esos hombres? Enfermos, espiritualmente y físicamente. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Miren esos hombres cómo se le pararon a Jesús, de lejos. Pero Jesús quiere que nos acerquemos, amén. Como cuando se le acercó Zaqueo a Jesús. Sí. Entonces, y se le pararon esos hombres, pero de lejos. Y en el verso 13 dice la palabra de Dios: y alzaron la voz diciendo, Jesús, pero de lejos decían, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le imploraron misericordia a Jesús. Lo llamaban diciéndole, pero de lejos. Y en el verso 14 dice, cuando Él los vio también, oigan, cuando Él los vio, Jesús los vio, y Jesús nos está mirando a nosotros en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Amén. Jesús está aquí. El Espíritu Santo está aquí porque yo lo siento. El Espíritu Santo está en nosotros. Y créanme, mis amados, que ustedes van a testificar de una sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Yo lo creo. Amén. Entonces dice, y cuando Él lo vio, Jesús les dijo, y mostrar a los sacerdotes, o sea, el sistema religioso de aquel tiempo. Y aconteció, ya sucedió que mientras iban, ¿fueron qué? Fueron limpiados, fueron sanados. La lepra espiritual está en este momento, en este mundo, por la ausencia de Cristo en sus corazones. La lepra espiritual del orgullo, de las vanaglorias, las arrogancias, las codicias, los apegos, envidias, celos. Aún hay lepra espiritual en la iglesia de Cristo. Tengo que decirlo. Iglesia espiritual en la iglesia de Cristo por los celos ministeriales. Tengo que decirlo. Porque el Señor indica lo que uno tiene que hablar delante de la presencia de Dios. Pero Jesús quiere limpiar la iglesia. Jesús está limpiando, está podando la iglesia de Cristo para que sigamos permanecidos, asidos en Él, para poder dar fruto. Porque la Biblia dice que nosotros somos pámpanos, pero ese pámpano tiene que estar pegado a la vid para poder dar fruto y llevar la buena obra del Señor. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cuántos? Uno, mis amados, uno de ellos viendo que había sido sanado. O sea, yo iba caminando para allá y uno me dijo, uy, ¿qué pasó acá? Yo fui sanado. Volvió, se regresó glorificando a quién? Glorificando a Dios a gran voz. O sea, gritando, alabando a Dios. Por eso nosotros debemos abrir nuestra boca con gozo, alabar a Dios, alabarlo con nuestro instrumento que Dios nos ha provisto. Porque recibimos sanidad y nos vamos gozosos. Dice, pero solo uno. Ahí me está hablando la palabra acerca del agradecimiento. Es otro principio bíblico del reino que debemos de tener nosotros. Ser agradecidos con todo. ¿Sí? Dar gracias a Dios en todo. Por lo bueno, por lo malo,
Pero lo que nos sucede es para bien. A los que amamos a Cristo, dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan para bien, porque es el propósito de Cristo en nuestra vida. Dice, y se postró, como hizo, miren la condición de este hombre, y se postró el rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. ¿Y este era qué? Samaritano. Era un hombre extranjero, era un hombre que no era judío como Jesús, pero un hombre que demostró ese agradecimiento para Jesús, porque él sabía que era Jesús que lo había sanado. Amén. O sea que este hombre fue limpio espiritualmente y fue limpio corporalmente. Recibió la doble unción ese hombre, dándole gracias. Y este era samaritano. Y Jesús le responde estas palabras y le dijo, y le hace una pregunta. Dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Dijo Jesús. ¿Y los 9 dónde están? ¿Los 9 dónde están? Yo creo que esos salieron fue corriendo, Dios mío, Señor. Y le dice en el 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, o sea, el samaritano. Y le dijo, levántate. Al hombre samaritano le dijo, al leproso que había sido sanado completamente. Y le dijo, levántate, vete. Oiga, vete. ¿Tú fue qué? Tú fue que has salvado. No dice, tu fe te ha sanado. Si es que primero Cristo quiere salvarnos. ¿Sí, la iglesia? Si recibimos la salvación, Cristo nos da la sanación. Amén. Entonces, y muchas personas le piden a Dios, sáname, Señor, sáname. Pero no dice el Señor, líbreme primero. Quiero la libertad en ti, Señor Jesucristo. Y yo quiero que miremos un último ejemplo que está en el Evangelio de Juan. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta mañana? Amén. ¿Cuántos estamos felices por estar en la presencia de Cristo? Amén. Las ataduras se pueden desbaratar, mis amados, con la sangre de Cristo. Las ligaduras. El mismo profeta Isaías dijo en el capítulo 58 del verso 6, dijo, rompéis, y termina diciendo el texto, rompéis todo yugo, y también romper ataduras, ligaduras, todas cadenas de maldición generacional y espiritual en nuestros hijos, en nuestros familiares, en las personas, ¿sí? No encubrirlas, sino sacarlas a la luz. Recuerden la palabra que el que encubre el pecado no prospera, pero está hablando de una prosperidad con espiritual, para que haya un crecimiento espiritual, para que haya una prosperidad espiritual. Tenemos que tener un crecimiento cada día en avanzando en la palabra de Dios. Ahora, en este ejemplo, en Juan capítulo 5, Evangelio capítulo 5, hay otra historia maravillosa. Pero aquí, Juan capítulo 5, verso 5. Oiga, y dice la palabra de Dios, y había allí, ¿en dónde? Ahí en ese lugar, ¿sí? Un hombre, era un hombre, que hacía ¿qué? 38 años que estaba ¿cómo? Enfermo ese hombre. Imagínense la cantidad de años que ese hombre estaba atado. 38 años enfermo, ¿sí? Dice verso 6, cuando Jesús ¿qué? Lo vio. Vuelve y dice, cuando Jesús lo vio. ¿Cuánto creen que Jesús nos está viendo en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto creen que Cristo viene? Amén. A salvar, a sanar, a libertar, a restaurar? Amén. Gloria a Dios. ¿Pero qué? Cuando Jesús ¿qué? Lo vio acostado. ¿Y por qué cree que el hombre estaba acostado? Porque el hombre tenía condición de parálisis. Era un hombre que era paralítico, ¿sí? El hombre no tenía la manera de moverse solo. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo, oiga, que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, mire las palabras que le dijo el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y le pregunta. Ahí sí le pregunta al Señor, ¿quieres ser sano? Le pregunta al hombre, porque Jesús sabe las palabras que va a utilizar en cada situación. Porque Jesús solamente puede conocer a fondo nuestros pensamientos.
nuestro corazón. Solamente lo puede hacer. Y le dijo, Señor, en el 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Él estaba cerca de un estanque. Cuando se quita el agua, y entre tanto que yo voy a otro, desciende antes que yo. Para aquel tiempo, dice la Biblia que bajaba un ángel, la creencia que tenían los judíos, que bajaba un ángel, el ángel hacía agitar el agua, y cuando agitaban el agua, los primeros que se lanzaban eran los primeros que eran sanos. Pero dígame usted, la condición del paralítico, ¿cómo iba a ser si no había manera? Entonces, claro, le ganaban siempre. Sí. Entonces Jesús miró la condición de Dios. Jesús está mirando la condición de nosotros. Amén, iglesia. Entonces yo me imagino la palabra de Dios que le pasaban por encima, mejor dicho. Pero él tenía esa fe. Tenía esa fe de que Jesús podía obrar un milagro. Y Jesús le dijo, mire las palabras de Jesús. Jesús le dijo, levántate, le dijo, toma tu lecho y anda. Oiga, no tuvo necesidad de tirarlo al tanque. Tremendo, ¿cierto? No tuvo necesidad de meterlo ya a ese tanque. Ese tanque era de agua. Era un tanque de agua. Para este tiempo se llamaba el tanque que llamaba Bethesda. Sí, porque ese paralítico era de Bethesda, de un lugar. Y no tuvieron necesidad de meterlo allá, porque tuvo ese encuentro con Jesús. Entonces le dice Jesús, toma tu lecho y anda. Y al instante, oiga, Jesús también sana al instante. Aquel hombre fue sanado, oiga. Y tomó tu lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Bueno, y ya en el 10 termina la posición diciendo ahí, los que se levantaban siempre contra Jesús porque él vino a romper sistemas, porque había sanado a ese hombre el día de reposo, era un sábado, pero a Jesús no le importaba eso, a él le importaban más las almas, ¿sí? Lo que nosotros debemos de ser ahora. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, oiga, el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. O sea que no era permitido que nadie orara por sanidad en el sábado, en la ley. Pero el Señor Jesús vino a anular eso. Amén, iglesia. Gloria a Dios. ¿Qué tal si nos colocamos de pie y vamos a orar? Amén. Y vamos a decir en esta mañana, recuerden que vimos tres ejemplos de la sanidad. Tres ejemplos de la sanidad. ¿Y qué es la sanidad? ¿Tema? ¿Cómo se llamaba el tema? ¿Quién me dice? El tema sanidad y qué. Pero hay otra frase que yo colocaba ahí, la sanidad, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas que el Señor nos sane. ¿Cuántos lo creen? Claro que sí, iglesia. Es la voluntad de Dios. Él quiere tener una iglesia sana y levantarse una iglesia sana, sin mácula, sin pecado, sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, una iglesia lisa de pecado, ¿sí? Porque el pecado es el que mancha nuestra vida cristiana. El pecado es el que daña nuestra conexión con Cristo. Cuando yo hablo de pecado, estoy diciendo que no estamos exentos a fallar, porque el pecado es errar, es fallar. Pero nosotros como hijos de Dios ya no debemos hacer las cosas que hacíamos antes en el mundo, sino que cuando llega un pensamiento, ahí mismo tenemos que reprenderlo y echarlo fuera para recibir la sanidad. Miren cuánta falta de perdón no hay y las personas no quieren perdonar. Cuánta familia hay que se odian unos con otros. ¿Por qué? Por la falta del perdón. Cuánta falta, cuánta sanidad falta. Por eso es la pregunta, ¿es la voluntad de Dios que todos disfrutemos la sanidad? Claro que sí, es la voluntad de nuestro Dios que disfrutemos la sanidad. Amén. Por eso hoy no se lleve la enfermedad que trajo. Hoy no se debe llevar la enfermedad que trajo. Entréguesela a Cristo. Amén.